Vamos a entrar a la exposición de la palabra del Señor en esta serie Cuidados para Cuidar, y quiero que pensemos en algunas experiencias en la vida que a veces nos causan un impacto terrible. ¿Ha tenido experiencias en la vida impactantes en la vida? ¿Así fuertes en su vida? Yo recuerdo, por ejemplo, una muy pequeño, a los 7 años, fue la primera vez que vi un muerto. Un muerto, sí. Eso fue allá en Lima, en un bosque llamado el Bosque del Olivar, en un barrio que se llama San Isidro. Si usted conoce Lima, hay un bosquecito que se llama el Olivar, muy, muy lindo. El negocio de mi padre estaba muy cerca y llegó uno de los empleados y dijo, ¡un muerto! Y salieron varios a mirar, todos chismosos, y pues yo no podía quedarme atrás, ¿cierto? Entonces fui detrás de ellos. Llegamos ahí a una cuadra, al bosquecito del Olivar, y al pie de un árbol grande, de esos olivares grandísimos, había un cadáver. Yo me quedé mirando y me fui acercando, como toda la gente se acercaba, y también me acerqué, todo varón, ¿cierto? Cuando de pronto veo que llega una camioneta, que era de la fiscalía, para el levantamiento del cadáver. Se bajaron 2 tipos con guantes, era una mujer, la cogieron de la bota campana, en ese tiempo recuerden, bota campana, ¿cierto? Uno la cogió de las botas del pantalón, otro de aquí de los hombros de la ropa, la levantaron y ¡pa! Y la tiraron en la camilla de lata, y sonó ¡bla, bla, bla! Y ese sonido me impresionó. Esa noche yo no podía dormir, ese sonido venía a mí, ¡bla, bla, bla! Y esa impresión me duró por bastante tiempo, al punto que ya uno lo olvida, pero cada vez que cuando voy a Lima y paso por ahí, me acuerdo y al que está conmigo le digo, en ese árbol, yo cuando tenía 7 años vi un muerto por primera vez en mi vida, ¿sí? Si usted quiere saber qué árbol es, lléveme a Lima y le muestro. Todavía está el árbol allí. Pero hay impresiones en la vida que sacuden, ¿sí o no? Que lo dejan a uno como, y usted puede recordar, ¡ay, yo recuerdo esto! ¿Sí? Hay una experiencia que le tocó vivir a Chafik una vez, en la época de las bombas. Yo pido que venga Chafik y la cuente. Él la cuenta muy rápido, pero es una experiencia realmente muy, muy, muy importante. Yo quiero que usted la escuche, por favor, porque es interesante. Bueno, en resumen, por allá en el año 91, ustedes recuerdan las bombas de Pablo Escobar, que uno andaba intimidado con esas bombas. Un sábado, no recuerdo la fecha exacta, yo estaba con mi hijo mayor, en ese entonces tenía 2 años, y fuimos a comprar queso a Cafam de la carrera 9 con calle 16. Entonces entramos a Cafam, salimos de Cafam, eso era muy populoso en ese momento, Cafam tenía sus cajeras a la entrada, vendedores ambulantes, y al salir, Hamid me dijo, papá, álzame. A mí normalmente no me gustaba alzarlo porque a él no le gustaba caminar, entonces yo lo obligaba a caminar. Ese día me agaché a alzarlo, lo alcé y en ese momento preciso sonó la bomba. O sea, yo agachado sonó la bomba, la pared quedó llena de esquirlas y yo vi llover vidrios, vi un campero que botaba sangre por detrás con las llantas pinchadas, era impresionante. Todos los que estaban en la puerta, las cajeras murieron, todos los vendedores ambulantes murieron. O sea, para mí fue un milagro de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esa es la historia y la recordamos, como dice Joaco, permanentemente. Literalmente, Jamil le salvó la vida porque las personas que estaban detrás de Chafik y las cajeras y todos los que estaban ahí murieron. Y Chafik, que estaba más cerca, no murió porque él se agachó. Porque el chiquito le dijo, papá, ¿me alzas? O sea, literalmente el hijo Jamil le salvó la vida a Chafik. Si no, hoy tendríamos a Claudia viuda. ¿Sí? Claudia dice, ¡ah! Pero se da cuenta que hay ciertas experiencias que uno dice, ¡y esta cosa sí! Yo recuerdo la historia de un hombre que sufrió un infarto y el hombre me dijo, después de ese infarto, mi vida cambió totalmente. Él cambió hábitos alimenticios, hábitos en el trabajo, cambió todo. Quiero que piensen esto porque hay experiencias que nos marcan la vida, a veces de manera muy fuerte y radical. Creo que la experiencia que debe marcar la vida de una manera tan fuerte y tan radical es la experiencia de encontrarse con Jesucristo. Y esa es la experiencia que vivieron los tesalonicenses. Yo quiero que usted vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y quiero que vea cómo esta gente tuvo un impacto tan tremendo con el Evangelio
que la vida les cambió, un cambio profundo y radical. Era gente que vivía en una ciudad llena de cultos idolátricos, una ciudad influenciada por el pensamiento griego, una ciudad donde había mucho movimiento comercial también, pero una ciudad tan idólatra que cuando llegue el Evangelio, la vida a esta gente les cambia de una manera pero tremenda. Y quiero que usted lo lea, por favor, lea la palabra de Dios, vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5, vea lo que dice ahí. Dice, porque nuestro Evangelio, ¿qué dice ahí? No llegó, dice, no, porque nuestro Evangelio les llegó, no solo con palabras, sino también con poder. Primera palabra para resaltar, poder, es decir, con el Espíritu Santo. Segunda palabra para resaltar, y con profunda convicción. Tercera, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, el bien de ustedes. Vean por favor, poder, Espíritu Santo y convicción. Así llegó el Evangelio. Y esta gente tuvo un cambio profundo y radical. La vida les cambió. Y eso es algo que me llama la atención y en lo que quiero que reflexionemos esta tarde. Hay personas, mucha gente se dice llamar creyente en este tiempo. Mucha gente está llenando iglesias en este tiempo. Pero cuando la Biblia habla de creyentes, habla de personas impactadas por el Evangelio con poder en el Espíritu Santo que produce algo diferente en la vida. Se nota. Cuando conocí a Jesús hace más de 30 años, esto había un cambio, no era así. La gente podía saber quién era y quién no era. ¿Es creyente o no es creyente? Y había gente que le decía, estoy luchando con estas cosas. Me cuesta creer en Jesús. Aún no soy creyente, no le he entregado aún la vida a Cristo. En cambio ahora no se sabe. ¿Ese es creyente? Sí, yo voy a una iglesia. Hasta diezmadores, canta de pronto, sirve, viene todos los domingos. Pero ¿qué está pasando? El diablo está encegueciendo al ser humano y lo está convenciendo de que es algo de lo cual no es. ¿Cómo saber si eso no es? ¿Sabe por qué? ¿Cómo puede saber si alguien eso no es? Simplemente porque huele a cristiano. ¿Cómo? Cuando usted se encuentra con una persona que le dice, hace una semana que no me baño, usted lo mira y dice, no le creo. ¿Usted cómo se puede dar cuenta que eso es cierto? Porque el tipo tiene un aroma sin igual, ¿verdad? Huele, se nota. Un creyente también se nota. Si no se nota, si el tipo me dice, no me baño hace una semana y usted lo ve limpiecito y oliendo hasta rico, yo no le creo. A no ser que la loción sea muy buena, ¿cierto? De pronto francesa, de esa super, bueno, quién sabe. Lo que quiero decirles, se debe notar en el creyente que realmente hay un cambio. En esta gente, quiero que vea lo que pasó. Vean el versículo 2, 3 y 4, vea lo que dice. Siempre damos gracias a Dios, dice Pablo, a los tesalonicenses, por todos ustedes, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo agradecido por ellos. ¿Por qué? Agradecido por lo siguiente, los recordamos constantemente delante de Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Vean esos tres aspectos otra vez. Estamos viendo que ellos tienen una fe que se traduce en obra. Y tienen también un amor que encuentran en el amor. ¿Qué pueden ver allí? ¿Que ese amor es un amor solo de palabra? ¿Sí? Es un amor que te amo. ¿Es así? No, es un amor que se traduce en acciones. Dice ahí, el trabajo motivado por su amor. ¿Usted qué siente cuando alguien le dice, te amo? Y a la hora que tiene que hacer algo por usted no hace nada. ¿Qué le produce? Rechazo, rabia. Yo creo que eso sentirá el Señor cuando mucha gente un domingo como hoy le dice, te amo Señor, te alabo, y le cantan. Hoy en muchos lugares hay mucha gente levantando manos y cantando y diciendo Señor, y Señor, y salen, y cuando tienen que servir al Señor, nada. ¿Qué creen que dirá el Señor? El Señor yo creo que dice, oiga, mucho tilín, tilín y nada de paletas. ¿Sí me explico? Lo que el Señor quiere es que yo le muestre mi amor sirviéndole. Esta gente comenzó a servir. Esta gente tradujo su fe en obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú eres creyente? Que se note. Es cierto que es por la fe, no es por las obras la salvación. Uno se salva por la fe, pero la verdadera fe produce obras.
Y luego dice, la constancia en la esperanza. Es una esperanza que produce perseverar. Espero al Señor. Y por eso el texto termina diciendo que espero a Jesús. Y eso produce perseverar y continuar y no abandono. Quiero que piensen en esto, por favor. El impacto del Evangelio fue tan fuerte en esta gente que pasaron a ser de bendecidos a ser bendición. Ellos fueron bendecidos porque el Evangelio les llegó con poder y luego ellos fueron bendición para otros. La fe se tradujo en obras, el amor en trabajo y perseveraban en el Señor. De bendecidos a ser bendición. Pero hay algo más que menciona el texto, que quiero que siga leyendo, por favor. Dice el versículo 6, ustedes se hicieron, ¿qué? Imitadores nuestros, ¿y de quién? Y del Señor. Vea por favor esto. Dice, ustedes se hicieron, o sea, ellos, los tesalonicenses, se hicieron imitadores nuestros. ¿Quiénes son esos nuestros? Pablo, Silas, Timoteo. Y del Señor. El Señor está por acá. El Señor inspiró a estos imitaban al Señor, y ahora los tesalonicenses imitan a estos. ¿No les parece bonito esto? Ellos imitadores. Pero quiero que piense que de imitadores pasaron a imitados ahora, porque vea lo que dice el siguiente versículo. De esta manera se constituyeron ¿en qué? En ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Ve la secuencia, por favor. Vea, sígame con atención. El Señor está acá y acá está Pablo, Silas y Timoteo que siguen el ejemplo del Señor. Luego está aquí los tesalonicenses que siguen el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Y ahora están, ¿quiénes? Los de Macedonia y Acaya siguiendo el ejemplo de los de Tesalónica. ¿Ven la cadena? Así es el Evangelio. El Evangelio es algo no que se aprende, es algo que se te prende. Es como una epidemia. Se le pega. Así como cuando alguien tiene un virus, está enfermo y llega y uno se aleja para que no se le pegue. Pero como usted tenga un griposo, sí, apestado ahí en la casa, dígame si la mayoría no termina también griposo, ¿sí o no? Lo que quiero decirles es que el Evangelio tiene el poder de contagiar. Y eso es la vida cristiana. Por eso el texto de esta tarde lo que nos insta es a vivir un Evangelio tan profundo, tan real, que la vida sea transformada al punto que yo pueda impactar la vida de otros. Entonces piensen en esto, por favor, impactados para impactar. La pregunta es, ¿hay gente que lo está imitando a usted? ¿Quisiera usted que todos los cristianos fueran como usted? ¿Sí me explico? Lo que uno ve aquí en el Evangelio es que esta gente inspiraba a otros y otros querían ser como él. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, la persona que me ayudó a crecer en el Evangelio era alguien, otro muchacho, yo era muy joven, un muchacho me inspiraba a seguir a Jesús. Yo decía, yo quisiera ser como él. Cuando él me contó su historia de cómo conoció a Cristo, él me contó quién fue inspiración para él. Yo quería conocer a esa persona y llegué a conocerla. Cuando llegué a conocerla, al escuchar su historia, su testimonio, él me contó cómo otro había sido inspiración para él. Y la pregunta que surgió en mi corazón es, ¿y yo a quién voy a inspirar? ¿Sí entiende lo que le quiero decir, por favor? ¿Me estoy comunicando? Nosotros tenemos que inspirar a otros a seguir a Jesucristo. Y tenemos que pasar de ser bendecidos a ser bendición. Tenemos que pasar de ser imitadores, porque tenemos que imitar a Jesús, a ser imitados. Y de esa manera el Evangelio comienza a crecer. Nosotros le decimos a la gente, no me imites a mí, imita a Jesús. Pero ¿saben una cosa? La gente nos imita a nosotros. Por eso es que es tan importante mantenerse firme. Por eso es que cuando un líder espiritual cae, mucha gente cae también. ¿Sí ha visto eso? Y los pastores y todos decimos, no me siga a mí, siga a Jesús. Y una vez un hombre decía, pero eso no es verdad, porque mucha gente sigue a las personas, tristemente, porque deben seguir a Jesús. Pero lo que quiero decirles es que nosotros, por nuestra comunión con el Señor, debemos inspirar a otros a que sigan a Jesús. Por eso le digo, de imitadores a imitados. Pero hay algo más que quiero que piense, por favor, en el versículo siguiente. En el versículo, en el versículo 8, quiero que note lo que sigue insistiendo en la idea. Dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino ¿en dónde? En todo lugar. A tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario
que nosotros digamos nada. Vale decir, la fama de ellos se extendió por todo lado. Y ojalá también nuestra fama se extienda de esa manera porque predicamos a Jesús. Pero vea lo tercero que quiero que pueda notar. No solamente de bendecidos a ser bendición, de imitadores a ser imitados, sino que también quiero que piense que ellos de idólatras pasaron a ser adoradores del Dios vivo. Vea lo que dice el versículo 9. Ellos mismos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo, ¿qué dice ahí? Se convirtieron. Primera palabra para resaltar. A Dios dejando, otra palabra para resaltar, los ídolos para servir. Tercera palabra para resaltar al Dios vivo y verdadero. Vean las tres palabritas que le menciono. Convertir, dejar, servir. El que sirve es una persona que ha dejado y que se ha convertido. Si no se ha convertido y no ha dejado, no puede servir. Así de sencillo. Y nosotros estamos a veces, sirva, y no puede. ¿Por qué? Porque ni se ha convertido ni ha dejado. ¿Y convertirse qué significa? Que ha vuelto los ojos al Señor, que le da la espalda al mundo y dice, Señor, yo te quiero seguir a ti y te entrego mi vida. ¿Y dejar qué significa? Que comienzo a dejar aquellas cosas que se convierten en un lastre para que yo siga al Señor. Y usted tiene que identificar cuáles son. Pero decido dejarlas. A veces es el dinero, a veces el sexo, la plata, o bueno, ya dije el dinero, a veces puede ser el orgullo, o a veces alguna afición, deporte. No es malo el deporte, no solo el vicio, el alcohol, las drogas, a veces las cosas buenas, el trabajo. Alguien que trabaja de sol a sol todo el tiempo, ni cuida a su familia, ni se dedica al Señor. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. ¿Qué tengo que dejar para poder servir como el Señor quiere? Por eso de idólatras, porque era una ciudad bastante idolátrica, ellos pasaron a servir, y vea lo que dice el versículo 10. Después de convertirse, dejar y servir, dice, hay otro verbo importante, y esperar del cielo a Jesús. Esa es la esperanza que tenemos, esperar en el cielo a Jesús. Por eso es que en esta tierra vivimos con esa esperanza y vivimos gastándonos por el Señor. No hay mejor manera de vivir la vida que vivir con Jesús. Pero no una vida a medias, no una vida que yo tengo a Dios en el corazón y ya. No, no es eso. Lo que Dios quiere es un cambio profundo y radical, total. Y saben, la preocupación seria y tenaz es que vivimos tiempos de mucha tibieza, donde ya no se sabe qué es blanco y qué es negro. Sino que la gente cree que es creyente y no lo es. La pregunta es, ¿huele a creyente? Creo que esa es una de las dificultades, por ejemplo, con los creyentes de segunda generación, aquellos que vienen de un hogar cristiano. Yo no vengo de un hogar creyente, vengo de un hogar que creía en Dios, pero no de un hogar de padres convertidos que dejaron para servir al Dios vivo y verdadero, no. Pero qué importante que Colombia llegue a tener muchos creyentes de cuarta generación. Los que estudian las generaciones dicen que los de cuarta generación llegan a ser los de mayor impacto en la sociedad y el mundo. La cuarta. Ahora usted mira, uy, yo soy primera, segunda, tercera, estoy... No, tranquilo. Nosotros tenemos que cumplir bien nuestro rol, porque somos ese eslabón. Si nosotros como ese eslabón de primera, segunda, no cumplimos, o de tercera, no cumplimos, toca volver a evangelizar a sus hijos. Y eso pasa muchas veces. Papás cristianos, hijos cristianos, y el nieto alejado totalmente, toca volver a evangelizarlo. Y empieza otra vez, primera, segunda. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa con los de segunda? Luchan con algo. Como desde niños le enseñan el evangelio y saben las cosas de Dios, se saben todas las historias bíblicas, hasta diezmadores fieles son, no hay que hablarle de eso, y sirven. Pero si no tienen un encuentro con el Dios vivo y verdadero, no hay cambio. Tienen que ser impactados por el evangelio para poder impactar. Una persona, esta semana me contaba su testimonio, su historia, me decía, mi madre me llevaba de niña a la iglesia todos los días. Había un pastor allí muy querido, y cuando el pastor se iba a ir porque era un extranjero y se iba del país, mi mamá dijo, ay, yo quiero que ese pastor la bautice, mi hija. Tenía 14 años, dice, yo me bauticé, pero hasta que un día, estando en la universidad y estando sentada en mi casa en el escritorio estudiando, algo pasó en mi vida. El Señor me tocó y me sacudió, y llorando le dije, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Tenía ya como 20 años. Y desde los 7 años había ido a la iglesia, pero recién a los 20 se encuentra con Jesucristo.
¿Sí me explico lo que quiero decirle? No depende si voy a la iglesia, no depende si leo la Biblia, depende si he tenido un encuentro real y profundo con Jesús que me impactó de tal manera que comienzo a impactar a otros. Eso es vida cristiana. Eso es lo que queremos ver en la iglesia y en Colombia, que nosotros hablemos de Jesús en estos términos. Necesitamos un cambio profundo y radical en la vida, como el que podemos ver aquí en esta gente de Tesalónica. Por eso que el desafío para los de segunda y tercera generación, como mencionaba, es que ellos se encuentren con el Señor, que mis hijos se encuentren con Jesús. Nadie es cristiano por herencia. Somos creyentes porque nos encontramos cara a cara con el Señor. ¿Cómo usted puede saber si realmente ha pasado esto conmigo? Otra vez le digo, ¿huele a cristiano? La Biblia diría, ¿hay frutos dignos de arrepentimiento? Le pongo algunas preguntas para pensar. En su bosquejo le anoté algunas y le pongo allí, por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de Jesús, de Cristo Jesús en usted? ¿Ha habido impacto? ¿Para quiénes usted ha sido bendición? ¿De qué manera? ¿Quiénes lo están imitando? ¿Para quiénes es usted inspiración? ¿Cuántos le siguen? ¿Cómo usted sirve al Dios vivo y verdadero? ¿Sabe? Y termino con esto. Yo creo que vivimos un tiempo donde los jóvenes se han vuelto muy desinhibidos, ¿cierto? Cuando voy por la calle o estoy en un transporte público, en algo, uno ve muchachos en la calle. En mi época de adolescentes, si estábamos en la calle y hablábamos groserías, era bajito. Porque si pasábamos por un lugar donde había adultos, los adultos nos mandaban callar, ¿o no? ¡Hey, chino grosero! Entonces ¿qué? Nos acercábamos a los otros, oiga, hijo de tantas, ¿sí? Pero la gente hablaba groserías, los muchachos hablaban groseros, pero bajito, ¿cierto? Ahora los chinos son superados, ¿cierto? Oye, hijo de tantas, ¿cierto? Y todo el mundo escuchando, y uno está con sus hijos, hay gente que está con niño chiquito y el niño chiquito escuchando todos los madrazos que echan los otros. ¿Sí se han dado cuenta, no? Que hablan, y hablan de sus aventuras sexuales y todos frescos, y todos ahí, y ellos son superados, porque, por favor, ¿sí? ¿Por qué no hablamos nosotros igual del Evangelio? ¿Por qué no me subo con alguien y comienzo a hablar, oiga, ¿sabe que estudio mi devocional, estudiando la palabra y encontré algo tan precioso? Y puedo contar de mi devocional y de mi vida espiritual desinhibidamente también. De seguro muchos lo van a mirar como raro, ¿cierto? ¿Sabe una cosa? Cuando uno se da a conocer, empieza el desafío de la vida cristiana. Cuando conocí a Jesús era un peladito, pero les confieso, me daba vergüenza decir que era cristiano, porque tenía miedo a que se burlaran de mí. Y un día el Señor hizo que me diera a conocer a la brava. Y ahí empezó la burla, empezó todas las críticas y de todo, las preguntas difíciles, los cuestionamientos a la fe. Fue allí cuando comencé a orar más, cuando comencé a investigar más, a leer, a preguntar. Y en medio de toda esa, digamos, persecución, que para mí era terrible, aunque yo creo que Esteban se reiría de mi persecución, esa me hizo crecer. Esteban, el de la Biblia, ¿no? Me hizo crecer. Y yo quiero retarlo a algo. La gente con la que usted trabaja, con la que estudia, los vecinos, la familia, ¿saben de su fe? Dígale, yo creo en Jesucristo. Se van a burlar. No importa. Lo van a acorchar con preguntas. Investiga, crece. Esa es la vida. Esta gente dice que su fe se divulgó y todo el mundo llegó a saber acerca de ellos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nos conocen por ser creyentes? Le van a decir una cantidad de barbaridades, le van a decir aleluya, le van a sacar la plata, lo que quieran. Es la oportunidad de responder y aclarar. Como les dije en el momento de asamblea, esta no es una iglesia que le saque plata a nadie, al contrario, ¿no? La iglesia le da poca que tiene, se le saca. Pero por eso les digo que los exhortaba a la fidelidad. Necesitamos seguir avanzando para que más personas conozcan a Jesús. No hay vida sin Jesús. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros vecinos conozcan a Jesús. Impactados para impactar. Y recuerde lo que hemos dicho, de bendecidos a ser bendición. No se quede con la bendición. De imitadores, si usted ha imitado a alguien, a Jesús o a una persona que lo inspiró, ahora que usted se vuelva en inspiración para otros. Y de idólatras a adoradores del Dios vivo y verdadero. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, queremos suplicarte, Padre, que tu palabra siga haciendo la obra que solo ella sabe hacer en nosotros. No queremos ser creyentes nominales, queremos ser realmente creyentes
que han experimentado el impacto del Evangelio de tal manera que nuestra vida comience a impactar a otros. Señor, por eso queremos pasar de bendecidos a ser bendición. Queremos pasar de imitadores a ser imitados. Y queremos pasar de idólatras, de personas que vivían lejos de ti, a adoradores y servidores del Dios vivo. Señor, haz de nuestra iglesia una iglesia así. Queremos seguir avanzando. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido lograr en estos años, pero queremos seguir creciendo para tu gloria. Señor, que podamos entender, como decía el apóstol Pablo, que con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré el todo por amor a vuestras almas. Señor, todo lo que tú nos has dado, talentos, habilidades y todo tipo de recursos, queremos ponerlos delante de ti, Señor, para que más personas te conozcan y para que el Evangelio siga impactando vidas. Señor, honramos tu nombre, te exaltamos, te adoramos. Úsanos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.